¿Qué tal? ¿Cómo están? Y acá yo bien, contento. Y venía con muchas ganas de conversar con ustedes, porque hoy no tengo tema para tocar de video. Es decir, temas hay cantidad, pero no quiero aburrirlos siempre hablando de temas que a lo mejor no les importa, no les interesa, o sea, no les aporta nada, porque ver un video es perder tiempo muchas veces. Y entonces a mí, de verdad, no me satisface eso. Entonces dije, no, hoy no tengo ganas de desarrollar ningún tema. Tengo temas importantes para tratar, porque está lleno de problemas el mundo. Y entonces donde pongas el ojo, tienes un tema para hablar de, y son siempre hablar de problemas, y hablar de tristezas, y hablar de resentimientos, y hablar de broncas contenidas, y problemas en la familia, problemas en la sociedad, en el trabajo, en fin. Entonces temas hay muchos, pero yo todos los días insistiendo, entonces dije, no, primero voy a ver cómo amanecieron. Ahora, yo desearía que tengan lo mejor del momento. Y si están soportando algún inconveniente, alguna adversidad, lo único que les puedo sugerir es que tómenlo con calma. O sea, no se enojen, porque eso lo hace en cualquier problema cuando uno se moja, cuando uno se molesta. Hola, buen día. Aquí andan mis amigas las ardillas, como siempre, me vienen a esperar. Entonces dije, no, hoy voy a hablar, que más bien me gustaría charlar, conversar con ustedes. O sea que, porque me imagino, ustedes tendrán un montón de preguntas para verme a mí, un tipo que todos los días de su vida no tiene otra cosa que hacer que hacer un video en un bosque cuando no llueve, y cuando llueve igual no deja de hacerlo, lo hace en su casa o en el auto. Entonces me imagino que hay curiosidad en muchos de ustedes. Dice, bueno, este viejo, ¿de qué vive? ¿Cómo tiene familia? ¿Qué piensa? ¿Cómo se siente a la edad que tiene? ¿Que tiene ganas todos los días de hacer las cosas? O sea, por decirlo de alguna manera, me gustaría hacerme todas las preguntas que ustedes quisieran hacerme a mí. ¿Por qué no hacemos un experimento? A ver si sale bien. Yo me voy a imaginar o voy a suponer que dentro de la curiosidad tengan ustedes algunas preguntas para hacerme. Y entonces yo, sobre esas hipotéticas preguntas de ustedes, yo voy a tratar de responder lo más armoniosamente posible. Y me imagino que la curiosidad de ustedes será, y Reynoso, ¿cómo vive usted ahí en Oregon? ¿Qué hace? ¿En qué se entretiene después que hace los videos? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo son sus relaciones? ¿Tiene amigos? ¿A dónde va? ¿Cómo se divierte? ¿Qué come? ¿Cómo piensa? ¿Qué siente? Es natural, es un bicho raro, como en el caso mío, tiene un montón de preguntas, cualquiera que lo ve, dice, bueno, un anciano, un ancianito ya, de 90 y tantos años, ¿cómo vivirá este viejo? ¿Cómo serán sus inquietudes, sus ideas? ¿En qué se divierte? ¿Está entristecido? ¿Está frustrado? ¿Se siente un fracasado? ¿Qué opina de los que luchan por la vida? O sea, hay un montón de cosas que me imagino que ustedes los tienen como preguntas. Y claro, uno tiene un conocimiento general de todas las cosas, porque ha sido uno un profesional de muchas cosas y no sabe nada de nada. O sea que un especialista en todo y profesional de nada. Pero tiene un montón de conocimientos que uno, por el peso de los años, se ha ido acumulando. Algunos se han olvidado. No quiero redundar siempre sobre los mismos recuerdos, porque tampoco tengo que estar diciendo yo esto, aquello. No, yo nada. Yo soy un tipo normal como cualquiera, que tuvo una infancia muy triste, mucha lucha, mucha pobreza en aquellos tiempos, en mi país, en mi pueblo. Pero lo superé todo eso. Lo superé porque cuando empecé a evolucionar y a aprender lo que era la vida, me di cuenta de que lo que había pasado era una situación que era debido a
a nuestra pobreza y a nuestra ignorancia más que todo. Entonces, no es que lo pensé por inteligente, pero me fui dando cuenta que en la medida que iba aprendiendo cosas y que iba conociendo gente y que hablaba y cambiaba ideas, yo me iba insertando en una realidad que yo no tenía. O sea, yo no, un muy pobre y sobre todo en el campo, pues las realidades son el campo, los animales, el trabajo y nada más que eso. O sea, no hay mucho para divagar con imaginación ni soñar con nada. O sea, yo me acuerdo cuando tenía 7, 8 años, lo que quería era tener una buena ropa de paisano, de gaucho, mi sueño era un niño, ¿no? Entonces, claro, el tiempo me dio a mí una pequeña cantidad de conocimientos. Y claro, y entonces cuando ustedes me preguntan cómo la pasás ahora, y estoy feliz, yo vivo muy feliz ahora, vivo muy contento, muy feliz porque me he dado cuenta de que la vida es un viaje. Y que cuando uno hace ese viaje, lo menos cargado con cosas, posesiones o cosas que son un peso, son pesadas. O sea, llevar una gran fortuna, una gran responsabilidad, tener negocios, tener empresas, tener un proyecto y estar trabajando, ya sea en lo que fuere o estar con responsabilidades, es cargar un peso. Y cuando uno carga un peso, pues vive para lo que está haciendo y no vive para uno y descuida uno incluso hasta la familia, descuida el cuidado personal, descuida todas las cosas que son más importantes en la vida y va cargando con montones de problemas que muchas veces ni siquiera duerme ni come y si come le hace mal la comida. Y otra cosa que me imagino que te gustaría preguntarme, pero Reynoso, usted nunca tuvo ambiciones, nunca quiso hacer riqueza, nunca, un hombre que ha andado por tantas partes del mundo, que ha conocido tanta gente, ¿cómo nunca se le ocurrió por hacer una fortuna, por hacer un buen negocio o engancharse en algún privilegio, habiendo conocido tanta gente importante? Y sí, lo hice. Y cuando me di cuenta que el mundo estaba regalado para hacer cosas, porque cuando entras y tenés un gran desafío y te medís, o sea, medís a ver tus capacidades, se te presentan los desafíos. Los más grandes desafíos que yo he tenido han sido en este país, porque este país es un país de consumo y de opulencia. Entonces, ¿era solamente los demás que estaban bien o yo podía también con mi esfuerzo y mi inteligencia poder introducirme, meterme en el asunto, hacer plata, va? Y vivir en paz, tener una buena casa, tener un buen auto, tener un buen pasar, viajar por el mundo. Y claro, vine acá, había vivido 10 años en México, claro, iba y venía a la Argentina, o sea, hacía plata. Yo hice muchas veces plata. Cuando te digo plata, te digo, en aquellos tiempos, hacer 10, 15 mil, 20 mil dólares trabajando, era una proeza. Pero me iba a la Argentina y allá, no sé por qué misterio, a los 2 o 3 años me quedaba sin un peso y tenía que salir otra vez como gitano a empezar de nuevo. Esa fue yo perdí muchos años en ese juego de querer volver a la Argentina para hacer algo útil. Pero no lo sabía hacer, o sea, confieso que no tuve la inteligencia de darme cuenta que los procesos que yo desarrollaba o la voluntad que tenía para hacerlo no eran suficientes, que el esfuerzo y todo eso no era suficiente. Yo llegaba a emprender algo de la nada en la Argentina, porque no conocía a nadie, gente nueva, ya no vivía en el barrio, ya no vivía en los pueblos, tenía que vivir en un departamento, en la ciudad, empezar una nueva relación, estar en contactos, un montón de humo. Y me consumía lo poco que llevaba y tenía que volver a salir. Entonces, viví muy bien en México con la pintura, con el arte, pintando, un buen núcleo de amigos, una buena relación entre figuras prominentes. Conocí grandes personajes, me cultivé, aprendí a evolucionar. O sea, México para mí fue como una escuela. Yo disfruté mucho México porque
del tipo que llegué yo a México en 1960. Ya había estado yo con Perón y todo eso, pero todo ese tiempo me di cuenta que lo había perdido, porque si yo hubiera sido una persona preparada culturalmente, para mí Perón hubiera sido mucho más importante de lo que realmente fue. Tal es así que mi gran relación con Perón fue posterior a yo estar con él, que fue a través de la correspondencia, de cartas. Yo tengo 25 cartas escritas por el general. En realidad no sé si habrá mucha gente que tenga la fortuna de tener ese regalo de la providencia. O sea, hubo una relación muy fluida con nosotros en el tiempo que él estaba en España y yo estaba en México, e incluso en Argentina. Pero quiero decir que para mí el surgimiento, o sea, el mayor cambio mío fue cuando estuve en México. En México leí muchísimo, conocí gente muy culta, muy interesante, aprendí mucho, escuché mucho. Pero el gran desafío fue cuando decidí, porque acordamos con, bueno, cosas políticas, que yo debiera instalarme acá para ver cómo era esta sociedad. O sea, ese fue un acuerdo con el general que tuvimos, que yo iba a venir acá a ver cómo era esto y que le iba a contar a él a ver si esa sociedad, cuál era el misterio de que esta gente vivía bien. Y vine acá y me olvidé de todas las cosas y fue uno más, un inmigrante más. Un inmigrante que afrontó todas las vicisitudes, un inmigrante sin papeles, andar escabulléndose para que no vaya a agarrar inmigración. Yo traje la familia aquí, o sea, ya había conformado una familia, una nueva familia. Yo perdí la familia original mía, se me destruyó el hogar con la salida, encontrarme, en fin, con el destino. O sea, este país para mí fue construir nuevo, porque yo vine acá, incluso vine con mis padres de 70, 80 años, mi hijo que era un niño, y acá los desafíos de no tener papel y de... Sí, yo estaba conectado con Perón, pero eso era idílico nada más, pero concreto no tenía. Y me sentí desafiado en este país. Este país te desafía porque te medís a ver si realmente... Porque llega un momento en la vida de uno que uno se pregunta, ¿soy capaz yo de resolver problemas y de cumplir las ambiciones que yo tengo en mi vida? Yo tengo capacidad para que lo que yo sueño o imagino, puedo lograrlo. Llega un momento que te lo preguntan, a ustedes les debe haber pasado. Y entonces, claro, ese desafío me vio a mí frente a oportunidades. Acá estaba todo, estaba regalado, o sea, yo vine acá y me ofrecieron un trabajo de 1.25 la hora para trabajar en un lugar, en una jardinería para plantines y todo eso y cultivar flores. Y yo dije, no, yo tengo una habilidad, Y ahí me di cuenta que lo que yo había aprendido en la vida era muy útil. Mientras la persona que a mí me llevó a ese lugar para que me pagaran 1.25 por hora, por la hora, o sea, ganaba 120, 130 pesos dólares por semana. Y yo con mi habilidad, con mi profesión de publicista, de conocer pintura, de conocer, en fin, tenía un oficio, y tenía un mundo aprendido. Y yo la primera semana que trabajé aquí me gané $350. Se sorprendieron en la casa donde a mí nos habían cobijado, la casa de hermano de mi esposa, me habían cobijado, y decía, pero ¿cómo hiciste? Y claro, entonces me di cuenta de que acá el desafío, cuando uno estaba preparado, era posible enfrentarlo, y era posible acá progresar a través del trabajo, cosa que yo nunca me imaginaba eso. Pero claro, frente a las oportunidades que se me aparecían, también se me aparecían grandes desafíos. O sea, me faltaba el idioma, yo no me podía comunicar. Yo tenía una capacidad en mis manos y en mi cabeza que no podía yo introducirme. O sea, entonces tuve que redoblar el esfuerzo, trabajar de día en lo que fuera y a la noche ir a estudiar inglés. Cosa que para mí fue un gran desafío.
y aprendí medio a hablar como Tarzán, pero yo nunca pude dominar el idioma como hubiera sido necesario, pero eso no me inhibió de nada, o sea, con mi mocho inglés, como dicen los mexicanos, yo me desenvolví sin ningún inconveniente y aprendí a comunicarme y aprendí a comunicar lo que yo hacía. Y claro, la pintura, el dibujo, la publicidad me dio posibilidades, o sea, yo me encontré con que ganaba dinero y ya podía comprar casa y pude comprar una casa, o sea, se me hacía fácil todo. Pero no era nada regalado, era esfuerzo y pasión, porque yo sabía que si resolvía mi problema económico, yo pudiera hipotéticamente en el futuro resolver mis problemas ideales, mis principios. Yo nunca dejé mis ideales dormidos, siempre los mantuve en ristre porque por eso viví. Entonces todo lo que yo trataba de hacer como posición, como fortuna, como riqueza, como patrimonio, era con destino a volver a la patria y realizar alguna tarea, hacer algo útil. O sea, yo había aprendido muchas cosas que había visto en el mundo que eran fáciles de aplicar en Argentina. Y te lo darás cuenta por las cosas que a veces en los videos nosotros comentamos. Y en esta charla hipotética que estamos manteniendo, me imagino que estarás preguntando, ¿y hiciste dinero, hiciste plata? Sí, tuve la suerte, no sé, tuve la suerte de que, como te dije, trabajando en publicidad, hacía dinero, ya había comprado mi casa, tenía auto, tenía una pick-up, tenía para moverme mi trabajo, seguía de noche estudiando inglés, era duro para el inglés, fui duro para aprender el idioma. O sea, lo aprendí, pero no lo podía, o sea, yo podía hablarlo, cosa curiosa, pero no podía entender lo que me hablaban. O sea, yo podía comunicarme todo lo que quería, pero lo que me respondían no entendía nada. Un fenómeno muy extraño. Pero bueno, yo te cuento las cosas que a mí me pasaron. Con ese dinero que yo iba ganando, empecé a comprar casas viejas, casas que estaban destartaladas, y las empecé a arreglar. O sea, a remodelarlas. Yo trabajaba con lo mío en la pintura y compraba una casa vieja. Como una casa se puede comprar acá con el 3%, teniendo buen crédito, con el 3% uno podía acceder a comprar una casa. Entonces, con 2 o 3 mil pesos, 2 o 3 mil dólares, yo me hacía de una casa. La arreglaba y a los 6 meses o tiempo, mientras... y la vendía. Y empecé a hacer dinero así. Entonces, ya hubo un momento que tuve que profesionalizarme en la publicidad para que me diera más dinero. Y ya tenía un negocio paralelo. Bueno, conclusión, para no hacerte larga la historia, conclusión es que esa vía, ese descubrimiento a mí me produjo, no te digo una gran fortuna, pero sí el acceso a la posición, el acceso a la riqueza, con el esfuerzo. O sea, yo hasta ese entonces nunca me hubiera imaginado que trabajando se podía llegar a hacer dinero. O sea, yo lo comprobé. O sea, trabajando honestamente en una sociedad donde se realiza, la sociedad se puede hacer dinero, sin ningún tipo de trampa. O sea, no podías hacer trampa. Acá la ley es muy violenta. O sea, no se te ocurra nada porque terminás en el bote. Pero simultáneamente que hacía todo esto, te cuento una pregunta tuya, ¿cómo seguiste haciéndolo? Me imagino que ¿cómo seguiste? ¿Cómo seguiste? Yo nunca dejé dos cosas importantes. Dejar de trabajar en la publicidad, en lo que yo manejaba y que me producía dinero, no mucho, porque a mí una casa arreglada me dejaba 20, 30, 40 mil dólares. Y lo que trabajaba solamente, pero con lo que trabajaba yo me mantenía mi familia y mantenía mi mundo. Y lo otro era el negocio paralelo. Ya después empecé a ocupar gente que yo le enseñaba cómo hacer, porque yo aprendí. Yo tuve que aprender a remodelar casas. O sea, no te creas que soy tan genial. Pero aprendí inmediatamente, rápido fui a lugares donde estaban haciendo, le preguntaba a gente que me ayudaba, a gente
que me vendía incluso casas que estaba haciendo ese negocio, y la gente de acá es muy noble. Por eso yo digo a veces que la gente es muy noble. Me enseñaba, me explicaba esto, no, esto se llama así, esto se llama allá, esto es la ley, esto no sé cuánto, esto no se puede hacer, esta columna. O sea, yo aprendí mucho acá. Y así fui yo construyendo una vida, pero nunca dejé de leer. Yo en ningún momento, nunca, jamás, hubo un día que no tuve en mis manos un libro. Me acopiaba libros donde fuera, conseguía libros en español, mandaba a pedir, pero nunca dejé de tratar de superarme, aprender. Y eso para mí fue un gran sostén. Ahora, bien, esta es la parte que te digo a tu pregunta hipotética. Cómo yo viví acá y cómo fue mi vida, y ahora te voy a contar cómo es ahora. Si yo no hubiera sido un lírico, un romántico, un soñador, un idealista, hoy yo sería un multimillonario en dólares. Porque todo lo que yo hice terminaba en esa. Conocí mucha gente que haciendo lo mismo, argentinos, o sea, no que y de otra nacionalidad ni nada, que haciendo lo que yo estaba haciendo terminaron multimillonarios. Los conocí yo, he tratado, tengo incluso amigos actualmente todavía, porque cuando acá el gran capital que tenés en este país es el crédito, la capacidad de conseguir crédito, de llevar una trayectoria en años, que puedas enfrentar a un banco y que te pongan en la máquina, en la computadora, y que tu trayectoria sea perfecta. No hay límite para obtener créditos. Yo acá hice 2 veces una gran fortuna trabajando y con ese tema. Y el error fue volver a la Argentina sin terminar el ciclo acá. Volví allá, lamentablemente mi querido país, que tanto amo y que por tantos desvelos me ha llevado en la vida, me castigó en ese aspecto. Yo no supe reinsertarme en esa sociedad. O sea, yo había aprendido una mecánica, una técnica, había aprendido una manera de hacer en la vida, y allá es otra cosa, es otra cultura, es otra forma de ver las cosas, es distinto, ni bueno ni malo. Pero me demostré que podía en la adversidad. Siempre luché con el idioma, pero nunca me limitó el idioma. Yo me sentaba con un gerente de un banco y aunque no le entendía lo que él me contaba, yo sabía lo que estaba diciendo. ¿Y dónde firmo? Y acá, y ahí tenés un crédito abierto por tanto. Y así, pues, cuando descubrís esa posibilidad, pues no hay límite. Por eso te digo, si yo no hubiese tenido primero el compromiso moral con mi gran maestro, que yo estaba acá para mostrarle, para explicarle cómo yo funcionaba, cómo esto era, cómo era este país y cómo era esta sociedad. Y al mismo tiempo yo veía que acá era posible hacer todo, o sea, acá no había límite. Y hoy mismo no hay límite si aprendés todo lo que yo aprendí en muchos años. O sea, no que de la noche a la mañana llegué y ya estaba ahí. No, hoy ya es mucho más difícil. Hoy ya es mucho más difícil. Yo estuve acá sin papeles casi 2 años y igual me movía como si yo estuviera legal, pero hasta que tuve la residencia, y entonces ya para ahí fue mucho más fácil todo. Perdóname, hermano, que haya estado hablando tanto tiempo de mí, pero estoy respondiendo tus hipotéticas preguntas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hacía? ¿Qué hice? ¿Cómo vivo? ¿Cómo viví? ¿Cómo fue mi lucha? Fácil. ¿Por qué vine acá? ¿Qué estaba haciendo? Y yo te estoy contando. Así que perdóname si tanto es tan personal esto. Pero bueno, esta es la historia de una persona que no se quedó conforme con lo que era y que a lo largo del tiempo hizo de su vida un aprendizaje. Preferí el aprendizaje y el conocimiento a la gran fortuna dormida. O sea, por eso yo me levanto a las 2 de la mañana con alegría, contento, porque yo no cargo con nada que sea superfluo. O sea, si yo tuviera una gran fortuna ahora, tuviera 10 o 20 millones de dólares como pude haberlos tenido,
yo no hubiera estado como estoy y quizás no estuviera vivo, porque el peso de una responsabilidad, de una gran fortuna, implica que no te deja dormir. Y aunque te digas, sí, puedes irte por todo el mundo y hacer lo que quieras, yo he estado en todo el mundo. Porque cuando estaba haciendo todo ese movimiento, viajé por todas partes. Viajamos con la familia, con todos. Fuimos a todo el mundo. Yo viajé casi por todo el mundo. Los lugares que no he ido es porque no he querido ir, pero no porque no pude. Y me di cuenta de que cuando estaba en las pirámides de Egipto, por ejemplo, o navegando por el Nilo, o en el centro de París, o donde fuera, cargaba con el problema del potencial que tenía yo acá, que estaba trabajando, que era la riqueza, que era el patrimonio. No me dejaba dormir. O sea, estaba ocupado en estas cosas materiales. Por eso te puedo contar estas cosas. Imagino haberte respondido, a grosso modo, tus preguntas. Pero me imagino que también que tienes una pregunta de cómo estoy pasando ahora. Fenómeno, bárbaro. Estoy en el mejor de los mundos. Tengo contacto diario de 2.500 a... ¿Qué sé yo? Hay un video que está dando vueltas ahí quizás hace 2 o 3 días que tiene como 80.000 visitas. O sea, estoy conectado en el mundo. Una fortuna que no lo puedes comprar eso. Y la cantidad de gente que se manifiesta y que tiene diálogo conmigo a través de esta tecnología moderna. Y me siento bien físicamente de salud, tengo una compañera de fierro, mis hijos en ese momento están viajando a Europa, mi hija, la que vive acá con sus 2 hijos, viven bien, están realizándose, tienen sus propios negocios. Tengo mi hijo mayor que vive en el estado de Florida, que ya está haciendo videos también. Tengo mi otra hija en Nueva York, que vamos a fin de mes, me voy a pasar un par de semanas allá. Y tengo la otra hija, la menor, en Las Vegas, Nevada, donde yo viví 15 años. O sea, estoy bien, estoy contento. Y en cuanto a tu hipotética pregunta de si es mejor hacer lo que he hecho yo o tener una gran fortuna. Una cosa es querer tener una gran fortuna y no poder hacerlo, o no saber cómo hacerlo, o nunca haberlo siquiera intentado. Y otra cosa es ser feliz a pesar de las adversidades y estar rodeado de amor, de cariño, de afectos, y pasar la vida que sabe que ya me voy, yo ya sé que ya me voy, cumplí, y que si yo tuviera 50 millones de dólares en el banco, pues estaría enormemente preocupado y ya me hubiera muerto. Como no tengo un peso en el banco, pues estoy contento porque estoy con la valija preparada para cuando me toque. Y puedo hablar con libertad en un lugar donde no es tan fácil hablar con libertad. Pero como lo mío no molesta a nadie, aparentemente, y si puedo aporto parte de lo que modestamente he aprendido a empujones, pues eso es lo que se debe lograr. El error más grande es querer hacer una enorme fortuna. Ese es el error más grande que cometemos todos. Estar enloquecido, que costa, pisando la cabeza a todos, lo importante es llegar a hacer una gran fortuna. No es así. La vida, la felicidad, el amor, la familia, los amigos, lo sublime, el aprendizaje, el conocimiento, no tienen precio. No lo puedes comprar en el mercado. No puedes ir al mercado a comprar un kilo de felicidad o un litro de amor. Para nada. Es cuestión de buscar el equilibrio y no te digo que no sirve el dinero, sino que con que sea suficiente y necesario para vivir felizmente y ir sembrando amor, o sea, flores, amor, cariño, comprensión, consejos, sugerencias más que consejos,
eres un afortunado, un tipo admirable y que vas a quedar en el tiempo. Y lo más importante es que tu tránsito haya sido sin dañar a nadie en lo posible y sin pisarle la cabeza a nadie, y que todo el mundo, si no te, por lo menos si no te lo agradece, tampoco te maldiga. En fin, hoy hemos conversado una vez, perdóname la forma que le he buscado, iba a hacer otro video. Tenía la idea y lo tengo escrito, porque hay cosas tentadoras que a uno le provocan meterse, pero preferí hacer este hoy, porque el otro como que me da un poquito de, no sé, o sea, es opinar sobre algo que a lo mejor es incorrecto o es a destiempo. Así que mañana veremos si lo hago o si hago otra cosa. Pero mientras tanto, te agradezco la paciencia. Y ojalá que este comentario que tenías como duda, ay, si me preguntas por mis chamarras, que son muchas, y debo tener como 40 chamarras distintas. Y eso vale cada una de estas 100, 150, 40, 80, 200. Tengo chamarras que valen $500. O sacos de cuero. Todos los compro en la thrift, o sea, en las casas de segunda mano. Una que vale $100 yo la compro por 6 o 7. Ahora han subido un poco, valen hasta $12. Por eso tengo tantas chamarras, tantas blusas, tantas cosas. Y no compro más porque no tengo lugar donde ponerlas, pero tengo cantidad. Por si tenías dudas, ¿me entiendes? Te mando un abrazo y perdóname que te haya dado tanta lata hoy. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.